La Universidad de Medellín presenta el primer encuentro de ciencia, innovación y desarrollo tecnológico Renovando las Ideas, en el marco de la Semana del Comunicador, con la participación de importantes expositores el 8 de noviembre a las 10 de la mañana en el Auditorio 2 del Bloque 11. Mayores informes en www.eventoetd.wix.com/eventoted. Muchas gracias a Juan Carlos por el teletrabajo. Al público les pedimos disculpas porque tuvimos unos problemas de último minuto técnicos, entonces nos demoramos un poquito para rodar las diapositivas de Juan Carlos. Bueno, a continuación le damos paso a la siguiente invitada, que es María Piedad Gil. Ella nos va a hablar de, su tema se llama Desnudando las redes sociales. Bienvenida, María Piedad. Bueno, buenos días. Les agradezco mucho esta invitación a compartir con ustedes este recinto que es para mí muy querido por muchas razones que tienen que ver con mucho tiempo atrás y ahora con el hecho de que mi hijo estudia acá y entonces es muy rico poder compartir con él como este escenario. El tema que yo voy a tratar muy brevemente tiene que ver como con la parte humana del asunto de las redes sociales, que yo sé que ustedes están absolutamente familiarizados con ellas. Pero que de algún modo los que somos un poco más veteranos, que llegamos a las redes sociales, seguramente desde lugares muy distintos a los que ustedes llegaron, pues podemos mirarlas como un fenómeno diferente y de pronto analizar un poco, también desde la psicología social, qué tienen de bueno, qué tienen de preocupante, cómo nos comportamos los seres humanos cuando estamos frente a la virtualidad en la relación con el otro, que no es lo mismo que la relación directa con la persona allí. Cuando nos dicen que las redes sociales son nuevas, pues realmente las redes sociales no son nuevas. Nosotros siempre hemos estado inmersos en las redes sociales, desde que nosotros llegamos al mundo, desde que nació el primer hombre, a menos que sea Adán, que me decía Sebas hace un rato, que Adán no tuvo ni mamá ni papá. Siempre estuvimos con otras personas allí, siempre hubo otros allí, siempre hubo un sueño allí, siempre alguien estaba esperando algo diferente allí. Entonces las redes sociales han existido siempre desde que existe el hombre. La diferencia es cómo lo estamos manejando nosotros a través de una tecnología. Hace un tiempo conversábamos en la universidad sobre este asunto de por qué el énfasis, el auge de las redes sociales, y decíamos, bueno, es que los seres humanos nos fuimos quedando solos, las ciudades se volvieron grandes, encontrarnos se volvió difícil, vernos se volvió casi imposible y las familias finalmente solamente convergíamos en ciertos momentos, en ciertos acontecimientos y se volvieron difíciles cosas que para nosotros eran absolutamente fundamentales, como por ejemplo encontrar una pareja, poder contarnos las historias u obtener información en determinado momento. Entonces, las redes sociales tenían que surgir, eran una necesidad, los seres humanos teníamos que volver a encontrarnos y conectarnos de alguna manera. Yo les coloqué aquí algunas frases que finalmente las quiero resumir como en el asunto de que las redes sociales nos permiten llenar un vacío, llenar una necesidad que nosotros teníamos. Poder de alguna manera solucionar un problema que fue muy difícil de solucionar durante muchos años. Pasemos esa, Sebas. Muy bien. A las mamás y a las papás nos preocupa, y yo lo escucho mucho cuando atiendo pacientes en clínica, el asunto de qué más pasa en las redes sociales, con los chicos, sobre todo con los jóvenes. A nosotros los adultos no nos preocupan mucho, aunque hay cosas del manejo de las redes sociales que hacemos los adultos que pueden llegar a ser preocupantes. Cuando nosotros vemos una persona, un político, ustedes los ven seguramente en los videos como los vemos todos, metido en un cuento de que en la red social apareció el video de no sé qué alcaldesa, no sé qué persona pública, en una conversación íntima o en un asunto absolutamente íntimo, uno dice, ¡jue madre! ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Por qué razón esto llegó a que todo el mundo lo viera si finalmente era un asunto de dos, ¿sí? Que es lo que se habla a nivel de la intimidad. Cuando esas cosas pasan, a mí personalmente y profesionalmente, me llegan muchas preguntas, ¿no es cierto? ¿Cómo un personaje público se arriesga
se arriesga a poner su intimidad allí, aunque sea desde el asunto de la confianza, aunque sea desde ese lugar de la confianza, sabiendo que estas cosas finalmente pueden ser incluso mucho más sociales que una conversación privada que nosotros tengamos con un otro, ¿no es cierto? El asunto del goce impune tiene todo que ver con aquello de que las relaciones que establecemos en las redes sociales tienen una característica parecida a lo que nosotros hacemos cuando pagamos con la tarjeta de crédito. Nuestro psiquismo, cuando usted ve algo que le gusta, dice, bueno, vale tanta plata. Y uno dice, bueno, no la tengo aquí, no la tengo en la cuenta, de pronto este mes no me va a llegar, de pronto me va a llegar en unos meses, venga, yo lo pago con la tarjeta de crédito. Y el psiquismo hace un ejercicio simplísimo, y es que hace como si no tuviera que pagar. Cuando a usted le empiezan a llegar los cobros, usted dice, ¿cómo me metí en esta vaina? ¿Sí? ¿Cómo fue que yo terminé debiendo toda esta plata? ¿Cómo fue que pagué por eso todo ese dinero? Claro, es un juego que nuestro psiquismo hace. Las relaciones a veces que establecemos en las redes sociales tienen esa característica. Hace poco escuchaba una historia que me contó una persona muy cercana y me decía, se me quedó abierto el Facebook en la casa de mi novia. ¿Sí? Ustedes saben qué pasa. Yo también sé qué pasa. Nos comprometemos con la tarjeta de crédito, pero pagamos ¿qué? En efectivo. Es decir, esas relaciones que establecemos allí tienen costos. Son espacios absolutamente valiosos, pero son espacios que hay que tratar con cuidado. Son espacios que hay que manejar con responsabilidad, de lo que hablaba nuestro antecesor, con responsabilidad. ¿Qué sucede con los jóvenes, por ejemplo? ¿Por qué nos preocupan los jóvenes en las redes sociales? Por su nivel de madurez. Porque no siempre saben manejar las cosas, porque es claro que ni siquiera los adultos a veces las sabemos manejar, que es de lo que venimos hablando. Porque nosotros lo consideramos un goce impune. Yo abro mi chat y empiezo a conversar, y empiezo a conversar, y empiezo a conversar. Y a veces simultáneamente estamos manejando el mismo tipo de conversación con 3 y 4 personas. ¿Qué clase de comunicación estamos estableciendo? ¿Qué tan profunda es esa comunicación? ¿Qué tanto estamos invirtiendo de nuestro psiquismo, de nuestra capacidad mental? ¿Y qué tan en serio finalmente estamos teniendo esas conversaciones cuando yo tengo 15 chats abiertos? Hay una realidad, y es que nosotros tenemos un instrumento que es nuestro cerebro, que tiene unas capacidades limitadas. A nosotros nos dicen, no, su cerebro es ilimitado. Sí, nuestro cerebro tiene posibilidades de aprender ilimitadamente, pero en simultaneidad nosotros funcionamos de una manera que podemos atender 1, 2, 3 estímulos, pero en la medida que la cantidad de estímulos va subiendo, la calidad de la atención que colocamos allí, de la percepción que colocamos y que podemos atender, obviamente va disminuyendo. Cuando yo proceso en paralelo, el nivel de atención disminuye, el nivel de percepción disminuye, y por eso es que nos termina pasando que a veces le enviamos al que no es la respuesta que no era. ¿Les ha pasado alguna vez? A los jóvenes les pasa menos, y les pasa menos porque los jóvenes han tenido estos instrumentos desde pequeños y eso ha ido generando modificaciones en nuestra estructura cerebral. Es decir, los niños de 2 y 3 años que van naciendo ahora, casi que uno podría decir que vienen con el chip. Usted le da un juego a un niño de 3 años en el computador y el niño se mete, de 4 años, el niño se mete y en 2 segundos como que lo aprende a manejar. Usted se lo da a un viejito de 60 años y el viejito puede que hasta le cacharree, pero probablemente a los 10, 15 minutos usted le tenga que explicar cómo se mete y cómo funciona. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Va teniendo cambios. ¿Qué tipo de cambios? Los niveles atencionales de los jóvenes han disminuido. Cuando nosotros nos sentábamos a conversar en la universidad, nosotros podíamos disertar sobre temas muchísimas horas. Los jóvenes son atentos a N estímulos. Fíjense cuánto nos cuesta mantener una conversación sin tener la BlackBerry o sin tener el celular a la mano. Nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta pagarlo? Cuando vamos al cine, ¿a cuánta gente se le queda prendida o la deja prendida porque no es capaz de desligarse de esa red que tiene allí establecida? Entonces, vamos teniendo modificaciones que igual van a modificar nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a ir cambiando. Los niveles atencionales tienen que ir cambiando necesariamente. Bueno, hay un asunto del que hablaba mi antecesor que sí me parece muy interesante y es cómo la virtualidad tiene cosas tan positivas, aunque tenga los riesgos de los que venimos hablando, cosas tan positivas que sí pueden llegar a hacer que la gente
tenga niveles de felicidad más altos. Él nos hablaba de un modelo de trabajo que implica no estar todo el día en una oficina, de hecho a veces ni siquiera tener oficina, y por eso hay ya lugares que ofrecen espacios para que usted los use las horas que los necesita. Usted necesita una reunión de verdad, con una mesita, una sala de juntas, yo le ofrezco ese espacio. Usted necesita una dirección que poner en sus tarjetas, yo le ofrezco esto, que son las oficinas virtuales. Eso ya funciona, en Medellín las hay y las hay de todos los perfiles. Pero lo cierto es que el trabajo y las estructuras sociales sí se han ido modificando a través de las redes sociales. Yo puedo contarles que personalmente yo nunca he sido más feliz trabajando que ahora. Hace 6 meses renuncié a la última empresa donde estaba trabajando como directora nacional de gestión humana y ahora sigo trabajando con ellos, pero en otro modelo. Ahora tengo tiempo de acompañar a mis hijos, ahora tengo tiempo de hacer cosas que me encantaba hacer, ahora cuando me tengo que reunir con ellos me reúno desde otro lugar, ¿sí? Y estoy viviendo una realidad completamente distinta a tener que estar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde sentada en un escritorio resolviendo cosas. Es otra forma de trabajar que finalmente nos permite a nosotros una distinta calidad de vida, que yo creo que es algo que es bien importante. Desde el lugar que nosotros trabajamos ahora, también las redes sociales son de gran utilidad cuando necesitamos, por ejemplo, recurso humano. Yo publico en mi Facebook las ofertas laborales que nosotros tenemos y nunca me ha pasado que no tenga respuesta. Si mis contactos no tienen ese perfil, mis contactos reenvían la oferta laboral y eso hace que se mueva a una velocidad que no se movía nunca antes un proceso de reclutamiento. Las redes sociales han tenido y tienen ahora, yo creo que un gran boom en aquello de conseguir pareja. A mí eso